Cuentas y Cuentos, el podcast del Banco de la República. Economía para escuchar y entender. Un saludo especial a todas las personas que escuchan y siguen el podcast del Banco de la República, Cuentas y Cuentos. Hoy, como siempre, tenemos un invitado muy especial para hablar de un tema coyuntural y que nos involucra a todos los colombianos y las colombianas, el empleo y el desempleo. Para eso, tenemos hoy a Leonardo Morales, investigador principal del GAMLA. ¿Qué es el GAMLA? El GAMLA es el Grupo de Análisis del Mercado Laboral del Banco de la República. Y para explicarnos un poco más sobre el GAMLA y sobre el desempeño del mercado laboral en el país, hemos invitado a Leonardo. Leonardo, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y bienvenido a Cuentas y Cuentos, el podcast del Banco de la República. Muchas gracias, Jaime, por la invitación, por la oportunidad de presentar nuestro grupo y por la oportunidad de contar un poquitico más qué es lo que hacemos y cuál es nuestra misión acá en el banco. Leonardo, entremos de una vez en materia. ¿Qué es el GAMLA? ¿Qué trabajos realiza y qué aportes representan estos trabajos para el mercado laboral en el país? Bueno, el GAMLA es el Grupo de Análisis del Mercado Laboral del banco. Es un grupo de investigadores y profesionales que básicamente le hacen un seguimiento a la coyuntura del mercado laboral continuamente y desarrollan investigación en temas del mercado laboral para Colombia. Uno de los productos más destacados del GAMLA es el reporte del mercado laboral. Háblenos un poco de qué es el reporte de mercado laboral, qué periodicidad tiene y qué aportes hace. Bueno, el reporte de mercado laboral responde a la necesidad del banco de estudiar a profundidad temas del mercado laboral colombiano. Entonces, el reporte del mercado laboral trimestralmente recoge toda la producción en términos de análisis de coyuntura del mercado laboral. Digamos, aparte de los indicadores tradicionales que también presentamos como tasa de desempleo, tasas de participación, tenemos toda una batería de indicadores muy modernos que tienen que ver con la creación de nuevos puestos de trabajo como vacantes, mediciones novedosas acerca de cómo se está comportando la evolución de los salarios, de la productividad laboral, el apretamiento o la holgura del mercado laboral, y todo eso se presenta trimestralmente en ese informe. En un segundo capítulo siempre estamos presentando un tema especial que es el resultado de una investigación previa o una investigación en curso. Usualmente esa investigación en curso sale publicada en un repositorio de borradores de economía o similar, y después sigue su curso para convertirse en una publicación científica en una revista en economía indexada. Leonardo Morales es economista, tiene un PhD en economía en la Universidad de Carolina del Norte. Leonardo, ¿cómo está viendo el GAMLA y desde su experiencia como investigador principal este año el desempeño del mercado laboral? ¿Qué está pasando? ¿Cómo están impactando, por ejemplo, temas como el aumento del salario mínimo, la inflación, las tasas? Háblenos un poco de eso. En principio, venimos de un comportamiento en los últimos 2-3 años muy positivo del mercado laboral, porque básicamente después de la crisis de la pandemia tuvimos tasas de crecimiento económico muy buenas, ¿cierto? Tuvimos una tasa del 11% de crecimiento económico en el 2021, una tasa del 7% en el 2022. Eso implica un crecimiento muy importante del empleo que se deriva en una reducción de la tasa de desempleo continua. Eso lo vimos durante estos últimos años, pero en el 2023, dado que el crecimiento en el 2023 pierde un poco de fuerza, también vemos que las reducciones en la tasa de desempleo igual empiezan a desacelerarse. Especialmente a partir del segundo semestre de 2023, empezamos a ver que el crecimiento del empleo que venía con tanta fuerza empieza como a verse que rompe un poquitico con esa tendencia de seguir creciendo el empleo, y la tasa de desempleo, entonces, en consecuencia, también empieza a verse incrementándose. Por ejemplo, en los últimos 5 meses del año 2023, la tasa de desempleo con ajuste estacional, que es la que podemos comparar mes a mes, y el empleo, la creación de empleo, empieza a perder también un poco de fuerza, especialmente en el segundo semestre de 2023. Leonardo, ¿cuál es la tasa de desempleo que una economía como la colombiana
debería tener idealmente? La tasa de desempleo ideal de una economía es una tasa que sea baja, pero que sea consecuente con una economía que no está en ningún desequilibrio. ¿Cuál es la tasa de desempleo? No hay un número mágico, ¿cierto? Es la mejor tasa que podamos tener cuando la economía no hay ningún desequilibrio, cuando la inflación está controlada y cuando la tasa de crecimiento que se observa en la economía puede decir uno que es sostenible en el largo plazo, que no está causando ningún desequilibrio. Cuentas y cuentos. Suscríbete en Apple Podcast y Spotify. Leonardo, quiero preguntarle ahora sobre la informalidad. ¿Es la informalidad alta o baja en el país y cómo controlarla? Uno de los problemas que tiene el mercado laboral colombiano es que la tasa de informalidad es muy alta para estándares internacionales, inclusive para estándares regionales. ¿Qué ha dado resultado en Colombia para reducir la tasa de informalidad? Una de las políticas que prácticamente hay un consenso unánime en los analistas de que funcionó muy bien es las reducciones a las contribuciones de las empresas en términos de contribuciones para salud y otros para fiscales. Casi todas las investigaciones que han salido de allí concuerdan con que eso tuvo un efecto de reducir la tasa de informalidad. Si uno promedia los diferentes resultados de las investigaciones, más o menos alrededor de 4 puntos porcentuales de esa reducción se debe a políticas de reducción. Hay otras políticas que también la literatura ha encontrado que funcionan. Por ejemplo, subsidiar la nómina de empleados formales que usualmente tienen un desempeño pobre en el mercado laboral, como jóvenes. A veces tener un enfoque de género y subsidiar un poco más la nómina de mujeres. Eso también ha funcionado. Subsidios al primer empleo, por ejemplo. De reducir también esas contribuciones que hacen las firmas para esos empleados jóvenes. Y la última que nombro, hacer más fácil el pago de las contribuciones. Por ejemplo, en el 2013 hubo otra reforma que posibilitó para cierto tipo de empleos no hacer la contribución por mes, sino por tiempo parcial. Es decir, hay gente que trabaja 3 semanas en una firma o 2 semanas en otra y, digamos, poder hacer esa contribución para las firmas que podían ser potencialmente beneficiarias de esa política también resultó benéfica. Cuentas y cuentos. Economía para escuchar y entender. Leonardo, pasemos a otro tema. En el mes de diciembre de cada año, ya sea por acuerdo o por decreto, se fija el aumento del salario mínimo para el siguiente año. ¿Qué repercusiones tiene este aumento, alto o bajo, en la generación de empleo? El incremento del salario mínimo afecta a cierta porción de empleados, ¿cierto?, que ganan el salario mínimo o alrededor. A esos son los que hay que subirles el incremento. Entonces, el objetivo de la política es mejorar el nivel de vida de estos trabajadores, mejorar su nivel de consumo, etc. Pero el mercado laboral es más diverso que eso, ¿cierto? Entonces, cálculos de los analistas que más o menos un poco menos de la mitad de los trabajadores en Colombia no ganan el salario mínimo, sino menos que el salario mínimo, porque trabajan en empleos informales, donde pues básicamente no se cumple con esta regla de juego, no se cumple con la ley. Entonces, el dilema es, entonces, si se incrementa el salario mínimo, hay una porción de trabajadores que se le incrementan ese aumento, ¿cierto?, que puede ser por encima de la inflación, puede mejorar su nivel de consumo, su nivel de vida. Pero entonces, ¿qué pasaría con el mercado laboral en su conjunto? Porque hay algunos que no se ven beneficiados por ese aumento y podría ser que ante incrementos en los costos laborales que implica el incremento del salario mínimo, la demanda de empleo se reduzca. Es decir, las empresas creen menos empleo o de pronto inclusive destruyan ciertas cantidades de empleo. La respuesta al menos que está consignada es que los incrementos por encima de la inflación, los incrementos reales, sí afectan la demanda de empleo. Entonces pueden llegar a no ser tan benéficos, digamos, por este canal. Cuentas y cuentos. Economía para escuchar y entender. Leonardo, la economía colombiana creció el año pasado 0,6% y ese frenazo se prevé que continúe durante este año 2024. Ese bajo crecimiento, sin embargo, aún muchos analistas ven que no está impactando directamente en la generación de empleo. Cuéntenos desde la perspectiva del Gambla,
¿Qué está pasando realmente eso? ¿Ese frenazo económico se está sintiendo o no? ¿Y cuándo se va a sentir en la generación de empleo? Después de ver los datos, la posición de nosotros es una posición más bien como tradicional y estándar del análisis del mercado laboral, y es que el desempleo es una variable bien inercial. Entonces, la afectación en la producción, es decir, la desaceleración en el producto, tiende a tener efectos rezagados en el mercado laboral porque diferentes canales, existen, digamos, contratos laborales. Las empresas tratan de mantener los trabajadores para no tener que después incurrir en costos de formación de mano de obra después. Algo de eso yo creo que es lo que está pasando, porque digamos en los dos últimos reportes de mercado laboral nosotros hemos presentado evidencia de que la dinámica del sector real tiene efectos que se ven 1 y 2 trimestres después en el mercado laboral. Y en parte eso es más o menos lo que uno observa en el 2023 y posiblemente lo que va a observar en el 2024. En el primer semestre del año, cuando todavía teníamos la inercia de ese crecimiento tan positivo que habíamos tenido en el 2022 y 2021, ahí la tasa de desempleo sigue descendiendo a muy buen ritmo. Pero ya en el segundo semestre del 2023, especialmente en el último trimestre del año, uno ahí sí empieza a observar que el empleo empieza como a romper esa tendencia de crecer tan rápido y la tasa de desempleo empieza a aumentar un poco. Lo que uno esperaría es que, dado la aceleración económica, el mercado laboral sufra un poco. Nosotros en nuestro reporte de mercado laboral presentamos algunas proyecciones de cuál sería. Ahí se prevén unos incrementos de la tasa de desempleo de alrededor de 1 punto porcentual. Es esperable que el mercado laboral reaccione con cierta rezago, pero dada la desaceleración que observamos, vamos a seguir viendo algunos de esos efectos, digamos, en el más corto plazo. Cuentas y cuentos. Economía para escuchar y entender. Para hablar ahora sobre un tema que preocupa en general al mundo, sobre los llamados Nini, una población joven que ni estudia ni trabaja, quisiera preguntarle cuál es su perspectiva sobre los Nini o esta tendencia o esta problemática en nuestro país. Este asunto de las personas que ni estudian ni trabajan, básicamente, digamos, está circunscrito en este problema de que las poblaciones más vulnerables en el mercado laboral son jóvenes. Ellos son los que tienen las tasas de desempleo más altas. A veces es difícil encontrar una coincidencia entre las habilidades que buscan los mercados laborales, las empresas, y las que ofrecen el sistema educativo. Entonces la gente necesita como cierto tiempo en el trabajo para construir esa experiencia, desarrollar esas habilidades. Simplemente por un asunto de construcción, pues los jóvenes todavía no tienen esa experiencia y eso se los cobra el mercado laboral. Eso es un problema grave en Colombia. Esa población de ninis está inclusive por encima de estándares de la región. Pero básicamente la solución para eso también la hemos experimentado en el pasado y algunas de esas soluciones han funcionado. Si los niños son jóvenes que por su falta de experiencia la inserción en el mercado laboral se les dificulta más, pues entonces las políticas de inserción al mercado laboral como políticas de primer empleo, en donde el gobierno subsidia parte de las contribuciones de ley de nómina de las empresas para este tipo de trabajadores que sufren más, puede ayudar a que se creen empleos para estos jóvenes y entonces en esa medida ellos construyan en el mercado laboral la experiencia que necesitan. Las otras políticas son políticas de certificaciones, por ejemplo. A veces los jóvenes han acumulado cierta experiencia en el mercado laboral informal y no tienen cómo certificarla. Entonces, estos programas de certificación del SENA, que tienen unos programas muy buenos llegan y le hacen exámenes a los jóvenes y les dan un diploma si pueden certificar que tienen alguna habilidad específica, también pueden ser benéficos a la hora de insertarse en la formalidad. Leonardo, para cerrar y agradeciéndole nuevamente su participación en Cuentas y Cuentos, quisiera preguntarle qué está viendo el GAMLA, qué análisis están haciendo sobre cómo será este año el desempeño del mercado laboral. Lo que nosotros vemos es que este año 2024 va a ser como un año en el cual se van a cerrar ciertos desequilibrios.
Entonces, una noticia muy buena es que la tasa de inflación va a retornar a su meta. En el ámbito del mercado laboral va a pasar una cosa parecida, y es que vamos a cerrar esa brecha que existe entre la tasa de desempleo que observamos y la tasa de desempleo, digamos, para una economía, para un crecimiento sostenible en el largo plazo. Entonces va a ser lo que llamamos como un año en donde esas brechas se cierren, esos desajustes se equilibren, y así es como observamos el próximo año en materia de mercado laboral. Los invitamos a que consulten entonces este reporte del mercado laboral en el mes de mayo en nuestra página web www.banrep.gov.co. Leonardo, muchas gracias por haber aceptado esta invitación al podcast del Banco de la República. Bueno, muchas gracias por la invitación y por darnos la oportunidad de que la gente conozca mejor nuestro grupo, y a la orden en lo que necesiten de aquí en el futuro. Muchas gracias. Y a todas las personas que nos siguen y nos escuchan también, les agradecemos su fidelidad. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales. En YouTube estamos como Banco de la República Colombia y en Instagram como Banco República Colombia. Además, pueden escuchar Cuentas y Cuentos, el podcast del Banco de la República, en Apple Podcast y en Spotify. A todos ustedes nuevamente muchas gracias, y los esperamos en un próximo episodio con un personaje importante y que nos ayude a entender un poco mejor un tema coyuntural como el de hoy. Cuentas y Cuentos.